Hoy vamos a hablar acerca de problemas. Vamos a resolver problemas. Ya. Pero durante esta semana estuvimos publicando algunos ejercicios, si ustedes quieren, posiciones críticas, ¿no? De algunas partidas muy interesantes. En este caso, y yo creo que voy a seguir por un buen rato, porque es sorprendente. Tengo algunos otros en vista, pero por ahora partidas de Edgar Colley. ¿Será Colley? ¿Será Colley? Le decíamos Colley cuando yo estaba en mi tierna infancia a este jugador. Hay cosas bien interesantes que han aparecido de estos jugadores, sobre todo por nuestra ignorancia. En parte es por eso, y en parte tiene que ver con que eran jugadores que generalmente eran mostrados de ejemplo de cómo se ganaban partidas, ¿ya? Eran como a los que siempre les ganaban, digamos. Entonces había montones de jugadores que por ese motivo quedaban relegados de alguna manera, ¿ya? Quedaban en segundo plano, si tú quieres. Y eso pasó con muchísimos jugadores. Entonces en esta etapa en la cual estoy, como les comentaba hoy de la tarde también, estaba Mirko, me acuerdo, he ido descubriendo mucha historia que hay detrás de ellos. Eso por una parte. Y por otro lado, tanta información tampoco había. Y tampoco hay, ¿ya? Acerca de ellos. Entonces es todo un tema, es prácticamente como un ajedrez arqueológico esto, de estar buscando cierta información sobre algunos ajedrecistas en específico y que no necesariamente tuvieron una gran resonancia, ¿ya? Por ejemplo, el caso que les estoy hablando de Edgar Colley, ¿sí? Y eso, entonces hoy vamos a ver algunos ejercicios que tienen que ver con partidas que él jugó, lógico. Y son posiciones que hemos estado tirando ahí en el canal de Discord. Y me parece que también ha estado en TikTok, en ajedrez urbano en TikTok. Ya, entonces... otra cosa que es interesante es que no necesariamente son posiciones donde uno va a ganar siempre, ¿no? Hay una por ahí que tiré que tiene que ver con un plan defensivo, y eso también me llamó la atención, porque también eso es lo que ocurre lamentablemente, sobre todo cuando eres joven, cuando eres chico y estás asimilando información. Oye, te encanta ver los sacrificios, te encanta ver el ataque, pero como que nadie le pone énfasis al tema defensivo. Y durante mucho tiempo, como las partidas de los grandes jugadores, como que ganan a cada rato, ¿ya? Pero en la vida real no ocurre eso. En la vida real no necesariamente tú te enfrentas a jugadores con esa diferencia de nivel, ¿ya? Y te enfrentas a jugadores que están o sobre tu nivel o más o menos igualados. Entonces, en algún momento igual tienes que estar con eso de estar defendiéndote, estar con ese ritmo de juego, o con esa actividad, ¿no? De tener que defenderse, con esa... No es actividad. Podemos llamarle con esa actitud, ¿sí? Estás frente a una situación en la cual tienes que defenderte, ¿ya? Básicamente es eso. Y entonces por eso es novedoso, no es tan habitual, ¿ya? No tiene tanta galería, pero ocurre mucho más en la vida real que esas posiciones donde está, ya, acá tengo que ganar, ¡pah! No, eso tarde, madre, nunca pasa, ¿sí? Sobre todo cuando te enfrentas a jugadores en los cuales tienes iguales condiciones. O incluso, tal vez no jugadores tan débiles, pero que resulta que por algún motivo te equivocas, no sé, y te ves enfrentado entonces a esa situación. No necesariamente tiene que ver con un jugador que sea débil, la verdad es así. Bien, vamos a... Como ya les decía entonces... Gracias. Sí, siempre un plan B, por supuesto. No hay problema. Como ya les decía entonces, tenemos una situación de enroque largo en la cual uno está con las ganas, con la idea de poder tomar ahí la posibilidad de llegar con un jaque en B6, ¿no? Y con eso sacar la partida. Y entonces ocurre que Colley tiene esta situación. Por lo tanto, se entiende que él quiere aprovechar también esta posición. Otro detalle interesante de esto es que las torres están bastante activas de la negra. Como ya decía antes de ver el tema de las pantallas, que se iba, que no se iba, a todo esto pude haberme mantenido si solamente hacía la jugada y ni cambiaba de ventana, pero estar con ese problema preferí cortar por los años. Pues bien,
Decíamos antes, no sabemos qué está haciendo la dama ahí en G2. De seguro, en el medio juego tuvo que haber ocurrido una situación en la cual permitía que las negras quedaran con esa dama en el flanco. Entendemos que el rey de la blanca no es que huyó por E2 ni nada por el estilo. Y lamentablemente esos peones a veces son, como le llamamos nosotros acá, el peón del abuelo. Situaciones en las cuales tenemos problemas, estamos con problemas en el flanco, se cae un peón, digamos, pero la pieza, en este caso la dama, queda relegada, ya queda lejos de la zona conflictiva, de la zona más importante. Es el caso de la dama en G2. La dama en G2 realmente no está participando en esta posición. En la partida, la continuación de la partida, todo esto se ve reflejado por la siguiente jugada, el caballo por D7. Amenazamos entonces la casilla crítica, ¿no?, de B6, sin importarnos que esté la dama tocada en E3, da lo mismo, porque estamos dando mate a la siguiente, ¿ya? Y cobra este ataque cobra sentido debido a que también, como decía antes, la dama en G2 no aporta, ¿no? Si hubiese estado en C6, por ejemplo, todo eso hubiese estado defendido, etc., ¿no? Y luego de esa jugada, entonces la ventaja de las blancas es patente, ¿sí? Una jugada que corta completamente los circuitos de la posición, ¿ya? Esto fue jugado, como ya decíamos, en Barcelona, 1929. No hay mucho que decir después de caballo por D7. Una vez que encuentras el tema, ya la partida se acaba, ¿no? Caballo por F7 parece ser algo similar, ¿no? Porque estamos dando un jaque. Ya. El problema es que después de las capturas, el rey logra escapar, ¿no? Ahí se bloquea entonces la diagonal. Por eso es importante buscar la casilla correcta. Y en este tipo de ataques, como ya decía, generalmente tiene que ver con un jaque en la casilla B6. Pues bien, avancemos. Vamos al siguiente ejemplo, 1922. Vamos a salvar la partida y continuar. No, vamos a salvarla. Ok, estamos trabajando desde SID, por si acaso. Otra posición también del mundo del Collie Universe. Steven Universe, del Collie Universe. Collie con negras contra un jugador de apellido Gerbeck o Gerbech. Esto fue, ¿cómo se dice eso? Bad Aunausend, 1922. Esta fue la cuarta partida de un match. En ese tiempo estaba muy de moda el tema de los matches, tal vez un poco antes de 1920. Estaba muy de moda el tema de los matches. Épocas en las cuales no había tantos torneos, entonces estaba el tema de los encuentros, de enfrentarse a alguien, ¿ya? Y bueno, en esta ocasión Collie está con negras. Esta, si ustedes se dan cuenta, es una posición que nace a partir de una variante del dragón en la defensa siciliana, una situación muy habitual, en donde las blancas se lanzaron inmediatamente por el flanco de rey. Para que se den cuenta, ya en ese tiempo existía el ataque yugoslavo, ¿ya? Y el detalle, estamos en la jugada 13, si no me recuerdo, sí, la jugada 13. Las blancas, en vez de haber realizado una especie como de enroque largo o algo por el estilo, jugaron rey F2, ¿ya? Y esto, para todo jugador de dragón, ya obviamente se le enciende ahí una ventanita, ¿no? Una campanita indicándole que aquí puede haber algo, ¿sí? Aquí, en este tipo de posiciones, puede haber algo. Son situaciones que a los jugadores de dragón les gusta muchísimo, porque... A ver, aquí me comentan en el chat torre por C3. Claro, ideas como torre por C3 están en el aire, son parte del panorama, ¿ya? Pero aquí voy a explicar un poquito antes de llegar a la jugada simplemente, ¿no? Como decía, generalmente este tipo de jugadas como rey F2 al jugador de dragón ya inmediatamente le da una cosquillita en la guata, ¿ya? Esta posición ya. Porque el rey de las blancas está expuesto en este tipo de posiciones, ¿sí? Por eso generalmente la jugada aquí en roque largo es muy habitual, ¿ya? Pero por otro lado, las negras, recuerden esto, en el dragón pueden tener hace un tiempo atrás mala fama, ¿ya? Debido a la gran cantidad de partidas en las cuales las blancas se lanzaban con un ataque y ganaban, ¿ya? De hecho, ahí el mismo Fischer tiene mucha responsabilidad.
la típica frase de sac, sac, mate, ¿ya? Sacrificio, sacrificio y mate, proviene del libro, ¿cierto? Mis 60 partidas memorables. Pero en el sentido de que él decía, oye, aquí es fácil para el blanco atacar y gana, ¿ya? Bueno, es cierto, pero desde ese tiempo igual las medidas defensivas han evolucionado, ¿no? Hay varios detalles interesantes que tiene esta apertura, por eso yo igual la recomiendo, ¿no? Si usted va a jugar a Siciliana, oiga, dése una vuelta por el dragón, porque tiene mucho veneno, ¿sí? Y lo otro que es, creo yo, es como una típica, es un esquema, una forma de jugar que es muy común en la Siciliana, entonces es transversal. Por lo tanto, si tú comienzas a jugar Siciliana y comienzas con el dragón, cualquier otra variante que sigas después en algún momento tiene esos toques dragonianos, esas luces de dragón, ¿ya? Así que está ahí, es típico, ¿no? Es típico que está algunos elementos del dragón. Como lo que mencionan acá en el chat, torre por C3, ¿ya? Es un sacrificio temático en la Siciliana y también en el dragón, lógico, ¿no? ¿Ya? Pero en este caso se suma además el tema del rey. Acá tenemos varios elementos tácticos importantes y tienen relación, se unen con el rey expuesto, ¿ya? De las blancas, ¿sí? Por un lado tenemos esta posibilidad de doblete, ahí la voy a nombrar así. La posibilidad también del sacrificio, ya lo estaba nombrando también en el chat, Mirko. Torre por C3 para debilitar ahí la casilla 4 y de repente pegarle por ahí. Ya, va por ahí, ¿no? Está presente eso en la posición. Ya. Sin eso, podemos decir que las negras no tienen nada. No, eso no es cierto. El desarrollo de las piezas blancas, de hecho, tiende a minimizar la actividad que tienen las negras. Y es lógico, porque las negras tienen en general mayor desarrollo que las blancas en este tipo de estructuras, debido a los tiempos que utilizan para jugar G4, H4, ya son varios tiempos. Otra cosa que iba a nombrar es que en el dragón, recuerden que la columna C ya está semiabierta, o abierta si ustedes quieren, semiabierta, bueno, para las negras. En cambio, las blancas tienen que ir recién a abrirla, ya con un par de jugadas extras, ¿sí? Son detalles a considerar, ¿sí? Son detalles a considerar. Y bueno, acá entonces estamos 1920 y tantos. Vamos a ver el remate de esta posición. Maroxi. ¿Por qué Maroxi? La teoría de... ya, sí, otra cosa. Caballo por G4 fue la primera jugada de las negras. Jaque. Jaque que veo, jaque que doy. Entonces, es un sacrificio destructivo y al mismo tiempo tiene la ventaja de tomar en consideración la sobrecarga que tiene el peón de F, que está defendiendo tanto la casilla G4 como el peón de E4. ¿Sí? Ahí está. Entonces así fue la partida. Capturamos acá. Y ahora vino el sacrificio que habíamos nombrado recién. Torre por C3. ¿Ya? A partir de entonces ya las blancas tienen problemas enormes, ¿ya? Porque está tocado en E4, se le amenaza ahí ganar dama, el doblete, y el ataque del blanco jamás ocurrió. Bueno, en la partida se jugó el fil de 5, ¿sí? Como para defender en E4, estar ahí aguantando un poquito. Total, la torre está clavada, dicen, ¿ya? O está un poco clavada, bueno, podría ser 5 igual. Y por último tengo una pieza, no sé, algo, ¿no? Pero no alcanza, ¿ya? Caballo por G4. Así nomás. Caballo por G4 y ventaja blanca, enorme. Jaque que veo, jaque que doy. Se está cayendo de 3. Se está perfilando el alfil por D4 en un momento. La partida es ventaja negra tremenda. Sí, ahí fue 0-1 en esa posición. Muy buena la combinación. Temáticos, si ustedes quieren. Bueno. Vamos a la siguiente entonces. 1924. Oye, no las ordené en orden cronológico. Acá tenemos una posición. Esto fue, me parece que del match, ¿no? Sí. El match contra Max Euwe. Sí. Cada vez que digo Max Euwe me acuerdo de Santiago. Sí. ¿Por qué? Claro, porque yo antes pensaba, no sabía realmente cómo se pronunciaba, la verdad. Y me acuerdo nuestro amigo
Andrés de Vallens. Dijo, estábamos comentando la partida y me dijo EV. Y dije, oye, tienes toda la razón. Y bueno, hay un gran saludo para el tremendazo jugador Andrés de Vallens. ¿Cómo olvidar ese gambito de rey? Pero bueno, ahí está. Ah, sí, siempre me acuerdo esa historia que me contó. Sí. El hombre, ¿se imaginan? Pudo jugar una simultánea con Cosmic. ¡Oh! Impresionante. Era genial, genial. Bueno, sigamos. Aquí nuestro amigo Coli está con Blancas, 1924. EV ya se iba a transformar en algún momento en campeón del mundo, ¿no? En 10 años después, 1935, venciendo a Alexander Alekhine. Pero en esta situación todavía queda tiempo para eso. Claramente tenía un buen nivel EV, sí, obvio. Y llegan a esta partida. Vamos a ver. Aquí. Voy a cambiar de ventana. Sí, algo por el estilo. Pues bien, la situación aquí creo que es un poquito más clara que en la partida anterior. Acá tenemos una chorrera, una gran cantidad de habilidades en el flanco de rey. Las casillas negras están gritando, ¿ya? Pero EV, como buen jugador táctico diría yo, se la está apañando por ahora, ¿sí? Al parecer no hay forma de llevar las piezas blancas para dar mate, ¿sí? Faltan una coordinación ahí de piezas y se está tratando por medios muy particulares de sostener la posición. Sin embargo, Coli va a encontrar el camino aquí, ¿ya? Qué feliz seríamos con un caballo, ¿no? Un caballo en F6 ahí, ¿no? Pero no siempre se puede encontrar con esas piezas. Lo que sí también tenemos que tomar en consideración son los conceptos más básicos, más tradicionales, si ustedes quieren, de la estrategia, ¿no? Y aquí también tenemos una mezcla de eso. Tenemos una combinación, me refiero no combinación, una mezcla de elementos que nos va a llevar a la victoria. No necesariamente tiene que ser un camino diáfano, ya un camino directo hacia la victoria. Un caballo que llegue a H6 ya jaque y mate y se acabó la partida. No. A veces tenemos que entender que la posición nos brinda ciertos elementos y debemos encontrarlos, ¿ya? Debemos darnos cuenta de la importancia que tiene tal elemento sobre cual y ahí, boom, lo lanzamos. Y es lo que pasa en la partida. Acá no solamente tienes casillas negras, también tienes una columna. Y la séptima tiene algo que decir. Oye, pero ¿cómo es eso posible si la casilla F7 está defendida por el caballo de 8? Oye, pero qué mal puesto está ese caballo. Entonces puedes decir, ¿pero para qué? Bueno, lo que pasa es que Coli no es que quiera tomar el F7 directamente. Él lo que está haciendo es tomando una casilla para poder atacar luego con su alfil, ¿ya? Si consigue eso, la partida está completamente ganada. Y eso fue lo que ocurrió, justamente. La partida fue entonces torre de 7. Esto no sé cómo se pronuncia tampoco eso. Sonfen, creo que sí. 1924, cuarta partida del match. Está perdido. La partida siguió alfil de 7. Y claro, como ya decíamos entonces, alfil E7. ¿Ya? Esta maniobra inmediatamente me hace recordar a una partida del match, no sé si fue el match ahora que lo menciono, Kasparov-Anand, ¿ya? Me acuerdo porque había en una siciliana Schwenningen, Anand o Kasparov había lanzado un ataque con todo por el flanco de rey y resulta que había un caballo en F8 que defendía todo. Y bueno, la maniobra ganadora fue justamente pasar un alfil y cambiar a ese caballo, una cosa así. Fue impresionante. Ya, porque ¿quién diría, oye, pero ¿cómo va a llegar alguien a cambiar ese caballo? Pues bien, resulta que el alfil no solamente amenaza aquí cambiar el caballo para llegar a F7, sino también la simple jugada alfil F6. ¿Y cómo te sacas eso? Ese es el problema, ¿ya? Bueno, alfil E7 entonces, la amenaza alfil F6, claro, y dama H6 es mate, así que obliga al sacrificio. 9 jugadas después se rindieron las negras, ¿no?
están completamente perdidas, una calidad de menos, pero sin ninguna compensación. La pasividad también de las piezas negras deja mucho que desear. Es cierto que hay un flanco, ¿no? A 5, 4, puede ser, pero es muy lento, es demasiado lento. Ventaja ganadora para las blancas. Siguiente. Recuerden que esto ha sido publicado, como ya les mencionaba, en el canal de TikTok de Ajedrez Urbano y también en Discord de Ajedrez Urbano, ¿sí? Las posiciones. Ahora estamos viendo las soluciones ya a los problemas de aquellas partidas. Bueno, estamos ahora en... sí, muy buena maniobra. Ahora nos trasladamos a 1930. Ah, ya, esta es algo que yo les comentaba. Aquí tenemos al tremendazo jugador Sultan Khan con blancas. ¿Quién otro? Tremendo jugador de India. Sí, porque antes de Anand hubo otros jugadores también fuertes como Sultan Khan. Ya, esto fue en 1930. Scambrook. Ya. Fíjense la cantidad, o sea, salta a la vista, ¿no? La cantidad de piezas blancas que está tocando F7, ¿no? Tenemos un caballo en G5, un alfil, las damas que están en B3, la torre, ya, todos golpean a F7. ¿Sí? De hecho tienen pieza de menos, hay un sacrificio ahí que se tuvo que haber realizado anteriormente. Hay un peón en C3, así que supongo yo que capturé un caballo. Ya, no he visto la partida en su totalidad, estamos en la jugada 17 me parece. Mucho ataque de parte de las blancas, mucho sacrificio de seguro. Lógico, ¿no? Lógico. Pero juegan las negras. Collie, nuestro amigo Collie está con negras. 1930. Y esta es la posición que yo les decía, que no solamente rescaté posiciones de ataque, ¿no? Sino que también maniobras donde el bando debe defenderse, el bando del rival. Acá hay una imagen que me mandaron por... Vaya. Sí. Después se lo enderezo. Ok, como ya les decía, no siempre vamos a estar atacando en el ajedrez. Y por lo tanto, este tipo de posiciones como de defensa también es importante tomarlas en consideración, ¿ya? Hablando de Sultan Khan, bueno, resulta que hay un jugador, Ilya Khan, ¿ya? Que hizo un libro justamente al respecto. La defensa en el ajedrez. La mejor defensa, sí, algo así, y donde él toma situaciones tácticas muy bonitas, donde el bando defensor logra de alguna manera llevar a buen puerto su posición. No es fácil, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema de estas posiciones donde uno tiene que defenderse? Ya decirlo es un poco abrumador. Así como, tengo que defenderme, ¿ya? Hay que tener una fuerza de voluntad enorme, ¿ya? Hay que tener una garra para poder sobrellevar ese tipo de situaciones que, oye viejo, no es fácil, ¿sí? No es fácil. En un torneo, imagínense la cantidad de horas, qué sé yo, no sé, 3 horas, puede durar 4 horas una partida, y que estés 1 hora y media defendiéndote, es fuerte. Por eso hay que tener una gran resistencia también. Así que no es fácil. Entonces se suma el tema psicológico al hecho de encontrar el camino, la luz, ¿ya? Al final del túnel. Por otro lado, tienes a un jugador que generalmente se siente con mucha energía porque tiene la iniciativa y te está buscando la forma de vencerte. Entonces ahí hay una dualidad, ¿no? Ahora, si exageramos cada cosa, o sea, el hecho de sentirte mal todo el rato claramente te puede hacer en algún momento perder los nervios y caer. A veces la jugada defensiva y la igualdad estaba ahí a un paso y no alcanzaste por eso. Y al revés también, el hecho de pensar que tu ataque es fuerte y que oye, estoy bien acá, sigue y después, chuta, te quedas sin piezas para sacrificar, por así llamarlo, ¿no? Hay varios, me acuerdo de varios jugadores con eso. Pues bien, en esta situación entonces claramente hay un problema ahí en la casilla F7. Ahora volviendo ya a la partida, las negras tienen pieza de más por otro lado. Entonces si logran evitar que el ataque de las negras
las blancas, perdón, sea lo suficientemente fuerte, oye, la pieza extra va a ser superior. ¿Ya? Pues bien, entonces en esta posición nuestro amigo Collie jugó caballo 5. Fortísima jugada, ¿no? Caballo 5. Muy fuerte jugada. Bueno, se cae F7 igual, ¿no? Está claro, ¿no? Fui por F7 jaque. Ok. Pero acá viene la otra jugada muy fuerte. Rey H8. ¿Ya? No tomar en F7, sino que Rey H8. Vamos a darle un vistazo a la variante. Lo voy por F7. Ahí está. Tengo notada por acá. Ah, claro. El ataque a la descubierta. Se van a sacar la torre con jaque, ¿no? Ahí. Ya. Rey H8 podría decir acá porque. Bueno, vamos a mostrar la línea completa, ¿no? Torre por, dama por jaque, Rey H8. ¿Qué sería acá? Sí, dama por G6. Oye, pero no me das mate, ¿por qué tengo eso? Listo. Tan. Lástima, ¿no? Bueno. Por eso, entonces, de aquí, la jugada Rey H8 es la mejor. Ahí está. Pero, ¿qué pasa si tomo de caballo, torre por, y aquí me voy? Puede ser, ¿no? Ahí también hay otra posibilidad. ¿Sí? No, creo que tampoco sirve. Ah, claro. Y tablas parece, ¿no? Claro, tengo repetición de jugadas ahí. Jaque, tablas, ¿sí? Bueno, no quiero eso. Así que Rey H8, entonces. Ya, igual interesante, porque si estoy defendiéndome, oye, si veo que están las tablas por repetición a un paso, ¿por qué no, no? Pero si tengo la posibilidad de vencer con eso, ¿por qué? Mejor me voy por ese lado y llego a esa posición. Así que ahí tenemos la opción defensiva de las negras. O sea, se están defendiendo, pero bueno, si tienen la posibilidad de ganar, vamos, tengo una pieza extra, o sea, ok. Luego de eso, entonces, resulta que las negras se están empezando a dejar sin juego a las blancas, ¿ya? Y aquí es donde vienen los problemas, porque se empieza a acabar el combustible del ataque y las blancas entonces van a tener problemas. En la partida siguió, parece que no hay más, ¿no? B por C3. Parece que realmente aquí quedaron sin nada, B por C3. Y aquí Collie jugó dama E7, ¿no? Nuevamente presionando sobre la casilla F7. Fue 0-1 en 47 jugadas, ¿no? Pero bueno, ella logró sortear el ataque y Sultan Khan no logró su cometido, ¿ya? Un detalle interesante de Sultan Khan, ¿no? Él llegó a tener, bueno, del año 1906-1966, más o menos algo así como 2500 puntos de él, o sea, era un jugador bastante fuerte, Sultan Khan. Siguiente partida. Otra vez los amiguitos. Collie vs EUB 1923. Esto fue en el torneo navideño de Hastings 1923-1924, porque Hastings se juega en diciembre. Ah, sí, me acuerdo de esta posición. Sí. O sea, me acuerdo cuando la publiqué y todo. Sí, claro, se ve muy bonita. Me acuerdo que los comentarios acá decían caballo F6 jaque, ¿no? Se ve, ahí está en el aire. Ya. Vamos a comentar un poquito. Bueno, una posición de carácter abierto, ¿cierto? No, el centro está completamente libre, columnas abiertas son los principales temas, ¿no? De esta posición. Nuevamente una partida de EUB que está con negras y nuevamente hay un caballo en la octava fila. Cosas que pasan, ¿no? En las partidas de EUB. Bueno, Collie está lanzado, ¿no? Está con todo ahí, con las diagonales ahí bien puestas y el alfil de C3 está pero genial. Centralizadas sus piezas, ¿no? Y tenemos una dama que está siendo amenazada en este ratito. Las piezas negras podría ya decir que no están tan activas en esta posición. Es un momento importante para poder lograr mayor ventaja, ¿ya? Pues bien, podemos pensar entonces, como ya decía recién, en un sacrificio como del estilo de caballo F6 jaque, con la idea de que, bueno,
primero que todo. ¿Por qué debo pensar en un sacrificio? Porque bueno, la posición está gritando prácticamente que uno haga algo de ataque debido a la tremenda cantidad de piezas centralizadas, la tremenda actividad que tiene en el flanco del rey. Aparentemente vas a tener más piezas en el ataque. O sea, está todos los elementos que te pueden llevar a un ataque victorioso. Sin embargo, el orden en el cual tú ves eso, obviamente va a ayudar bastante, ¿ya? Caballo F6 jaque fue una de las alternativas que también me pasó por la mente la primera vez que vi esta posición. Claro, la idea es que hay un doblete ahí, hay que capturar sí o sí, ¿no? G por F6, porque si no pierdes montones de piezas. Y luego de eso, entonces el flanco rey está completamente abierto, ¿ya? Detalle, es que existe caballo G6 en algún momento, ¿ya? Y eso hace que no sea tan fácil, ¿no? Por otro lado, ese alfil que está muy bien colocado tiene una responsabilidad N1, ¿ya? Que es aquí la torre, que está en E1. Entonces, está un poco sobrecargado ese alfil, como para empezar solamente a mirar para el flanco y que tú creas que va a poder tomar en F6 después del sacrificio, etc., ¿no? Hay que tomar ese detalle. Las negras podrían, cuando tú saques la dama, porque la dama está amenazada, podrían en algún momento capturar N1 y con eso el alfil ya no va a poder estar mirando por la diagonal. Detalle defensivo, ¿no? Por otro lado, tenemos la opción de poder sacrificar a la dama por las dos piezas, ¿cierto? Está por ahí también en el aire esa situación, ¿ya? Combinando todo esto, yo creo que es más o menos cómo fue que Collie encontró la jugada contra Ewe en el torneo de Hastings de 1923-24 contra, bueno, ya le dije contra Ewe. Juegan blancas, entonces. Sí, me faltaba decir una pequeña cosita. El alfil antes estaba ubicado en esta casilla. Entonces acá se pudo haber capturado el peón de H4. Yo creo que temió el sacrificio de la dama por las dos torres. Y jugó el alfil por D6 y permitió esta jugada que vamos a ver a continuación. Torre G5. La fuerza de esa jugada radica, o sea, lo que me gusta también de esta jugada es que pone en evidencia la fuerza de la centralización de las piezas, ya como a través de la centralización tú puedes llevar el ataque hacia el flanco. Eso es algo que creo que es muy importante de ese notar. Sí, amenaza torre por G7, amenaza caballo caballo H6, con jaque. Sí, caballo H6 jaque. Caballo H6 jaque y F por G7, eso quise decir. Caballo H6 jaque y F por G7. Es una amenaza fuerte, ¿no? Claro, pero se pone en evidencia gracias a esa centralización de las piezas. Y trabaja muy bien ahí con el alfil, la diagonal. Todo se ve muy bonito. Hay una coordinación de piezas muy bonita en esa posición. Bueno, en la partida siguió toro por E4 y dromate. Sí. Pero vamos a ver lo que podría ocurrir en caso de caballo G6 para seguir, ¿no? Claro, caballo G6. Ya, y acá llegamos a lo que habíamos mencionado antes, el sacrificio de un jaque, torre por, única, alfil F8 doble clavada. Esto se parece a una partida de alguien. Estoy seguro que fue algo así. Pero en esa partida daban mate. H5 y son demasiadas piezas por la dama. Podríamos continuar acá, ¿no? H5. Dama 4 tal vez. De 8. No hay forma. Son muchas piezas. Sencillamente son muchas piezas por la dama. Continuamos una jugada más. Dama F4 tal vez. Puede ser. Ouch. Fuerte jugada, ¿no? Estoy doblándome en la octava fila, capturando el caballo, etc. Muy fuerte. En la partida se jugó, como ya decía, torre por E4, permitiendo el remate que ya les había mencionado. Caballo H6. Y ahora el mate G7. Bonito. Bien.
Último. Ah, sí, esta me parece que la publiqué ayer, esta posición. Sí, porque en Discord el canal es Breakfast Chess, si no me equivoco. Chess, Breakfast, ya, desayuno ajedrecístico. Desayuno ajedrecístico. Publicamos entonces bien tempranito en la mañana posiciones como para despertar un poquito el cerebro. Ya. Estamos entonces ahí. Juegan blancas. Me acuerdo que la primera variante que apareció por ahí era caballo por G6. Bueno, echémosle un poquito, expliquemos un poquito qué está pasando acá. Tenemos un material relativamente igualado, pero salta a la vista el peón de A4, ¿no? El peón de A4 es un peón libre, oye, ese peón parece que va a lograr algo. Pero por otro lado tenemos una lucha no menor, alfil versus caballo, ¿sí? Y ese alfil va a dominar, o puede dominar, porque es alfil de casillas blancas, la casilla de coronación. Entonces podemos decir que no va a tener tan fácil el blanco el hecho de avanzar el peón, ¿ya? El caballo, por otro lado, está centralizado, ok, pero en algún momento lo pueden sacar de ahí y lo pueden echar, ¿ya? Creo que una situación que no es muy evidente es la debilidad de la séptima fila de las negras, ¿ya? Debido al avance de estos peones G6 y H6. Nótese, por ejemplo, con respecto a las blancas. Las blancas tienen los dos peones en la segunda fila y además tienen una torre, o sea, las negras ya no van a llegar a la segunda fila. En cambio, las blancas sí ya tienen una torre en séptima, ok, que puede estar apoyando al peón libre, como también puede estar atacando y amenazando los ya conocidos mates, ¿no? Claro, porque tenemos las dos torres, ¿ya? Entonces es una posición de alfil versus caballo con un peón libre, ok, pero hay dos torres en juego, ¿ya? Entonces se suma a este tema del peón pasado el hecho de poder tener una posibilidad de dar mate en la octava. Así es, las blancas entonces tienen esta posibilidad. Caballo por G6 entonces va en ese sentido. Caballo por G6 busca que el peón de F salga, el último defensor, salga de la séptima fila y me permita entonces con blancas llegar hasta la octava y dar mate, ganar. Pues bien, eso no se jugó la partida. Caballo G6 no se jugó. Ahora, otro detalle interesante, las negras con negras está Marcel Duchamp, ¿ya? Que no solamente fue un célebre artista, ¿ya? Sino también fue un jugador de ajedrez bastante fuerte, ¿sí? Y bueno, participó, por lo que hemos notado acá, en varias olimpiadas, ¿ya? Y campeonatos de Francia. Esto fue en París, 1929. Y bueno, la partida siguió caballo por F7, ¿ya? La misma idea, ¿no? Solamente que en vez de darle la oportunidad a las negras que solamente pierdan el peón de G y avancen por otro lado, la caballo por F7 amenaza a caballo por H6 jaque y luego la torre al fondo. Es un poco más agresivo. La partida siguió alfil por F7, torre de 8 jaque, rey G7, torre BD7, más o menos lógico. Fuerte jugada. No hay mucho que hacer, no está perdido. Torre por F6, rey 6, torre G7, vacío acá, rey F6, torre A F7 jaque, rey 6, torre 7, como está arreglando. Y en la partida aquí se cometió un grave error y se jugó rey F6. No sé si tal vez Duchamp dijo, no, aquí tengo tablas. No, aquí la jugada, o una jugada, bueno, que también está perdido, ¿no? Simplemente, por ejemplo, rey de 6. Doy otro jaque, ¿no? ¿Cuál fue con el otro? A ver, espera. Torre F7, rey 6, torre 7, rey F6. Sí, aquí hay un pequeño detalle porque el jaque es con la torre de A. Caballo por F7, alfil por F7, torre de 8 jaque, rey G7, torre D de 7, está bien, rey F6, torre por F7, rey 6, torre G7, rey F6, torre A F7 jaque, ya, rey 6,
torre 7, rey F6. Y ahí fue el error, claro, porque rey D6. Sí, me parece que la jugada sería algo como esto. Seguido de toro por G6. Ahí cae todo. En la partida se jugó rey F6. Vamos a llevarlo a variante principal. Y luego de este jaque, ¿no? Así, torre G7, única. Ouch. ¿Dónde va el rey? Mate en una jugada. Tan. Y así fue como Collie venció en esa posición. Cuidado entonces con la séptima fila, ¿no? Y la posibilidad de tener las dos torres nos da una posibilidad extra de poder atacar al rey. Bueno, esas han sido entonces los ejercicios, por así llamarlo, las posiciones que de problema, si ustedes quieren, ¿no? De remate, ¿ya? Tácticas tanto defensivas como activas de esta semana. Ya las dejamos ahí publicadas. Luego estaremos revisando una nueva serie ya durante la semana que viene y estaremos viendo también algunas partidas muy interesantes. Hoy día estuvimos hablando acerca del torneo de San Petersburgo 1909, tremendo torneo ganado por Lasker. Estuvimos ahí hablando en la tarde. Algunas situaciones de esas partidas probablemente van a salir durante la semana, quién sabe, ¿sí? Así que desde ya un gran saludo para todos, muchas gracias por vuestra compañía. Comenten, suscríbanse, compartan. Nos vemos. Chau, chau.